Amén. Damos gloria al Señor porque Él es fiel y porque podemos vivir con gracia por la obra de Cristo en la cruz. Y ese es el tema para hoy. Vivimos con gracia. Si ya has muerto con Cristo en su muerte y ya has resucitado con Cristo en la nueva vida en Cristo, entonces vives con gracia. No te culpes, no te condenes, no dejes que nadie más te condene. Si ya estás en Cristo, vives para Cristo. Y si alguien te regaña por un pecado que estás cometiendo o padeciendo, dile gracias, porque por amor a Cristo tú quieres vivir en santidad para Él. No para los hombres, sino para Él. Vayan conmigo a Colosenses 3, en la página 1213. Ahí están en sus Biblias, en la página 1213. Ahí en las bancas, si no trajeron Biblia, ahí tienen Biblias. En la página 1213, Colosenses 3. Vamos a comenzar leyendo del capítulo 3, versículo 18. Y hoy es un tema pertinente a cómo vivimos con gracia, mirando las cosas de arriba en nuestras relaciones más cercanas. Lean conmigo con su vista, versículo 18, y dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por la obra que hiciste en la cruz, perdonando pecadores como nosotros. Gracias porque si estamos en Cristo ahora, tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que te agrada. Y aunque sabemos que tenemos al Espíritu Santo y podemos vencer al pecado, seguimos luchando contra el pecado, contra nuestro enojo, contra nuestra ira, contra áreas de nuestra vida que afectan nuestras relaciones. Pero ayúdanos a que eso no sea una excusa para quedarnos ahí, sino que sea una hermosa oportunidad para ver a Cristo y crecer en santidad, crecer en compasión, en amor, crecer en perdón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, vivimos con gracia. Este es un pasaje como de esos que han visto ustedes de vez en cuando, que hay una pelea y alguien, eso pasa más entre los hispanos, y alguien llega y de repente le dan un golpe a que está viendo ahí. Esto hay para todos, decimos a veces. Este es un pasaje que hay para todos, da a todos. Y si no es en una área, es en otra, porque todos pecamos de muchas maneras. Y tenemos que venir a este pasaje con esperanza, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, pero también con humildad y con gracia, porque en Cristo ya estamos seguros. Miren lo que dice el versículo 18, y ese es mi primer punto: gracia en el hogar. Versículo 18, gracia en el hogar. Miren lo que dice: mujeres,
estén sujetas a su marido. Vamos a leer hasta el 21. Como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ahora, vivimos con gracia gracias al Evangelio de Cristo, que nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y ahora que tú estás vestido, como veíamos en el pasaje anterior, nos vestimos de Cristo y caminamos en una vida de sumisión a Él. Es una persona que se viste de Cristo. Y esto es clave. Esta palabra sumisión no la escuchen solamente para las mujeres hoy. La palabra sumisión se usa para todo cristiano también que se somete bajo el señorío de Cristo. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú quieres ser salvo? ¿Quieres ir al infierno? Y muchos te van a decir, no, yo quiero ser salvo. Pero cuando les dices, sigue a tu Señor, sigue a Jesús, ellos dicen, no, yo soy mi propio Señor, yo soy mi propio Rey. Y eso es lo que el mundo pasa. La caída, lo que reveló la caída fue que el hombre, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios. La mujer Eva se rebeló contra Dios. Dijo, yo no quiero que Dios sea mi Señor, yo quiero algo más. Creyeron la mentira de Satanás. ¿Se acuerdan cuando el pueblo israelita tenía jueces y no tenía rey? Ellos dijeron, yo quiero un rey, queremos un rey. Vinieron y dijeron, queremos un rey. Y Samuel trajo esta petición delante de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes, no es contra ti que están pidiendo otro rey, me están rechazando a mí, dijo el Señor. Y tú y yo somos así. Algo toma el lugar de nuestro Señor en nuestra vida. Algo nos distrae. Y el mundo que no tiene a Cristo, que son hijos de ira, de desobediencia, lo que están diciendo todos los días es, yo soy mi propio rey, no necesito otro Señor. Déjame vivir la vida como yo quiera. Yo soy mi propio Señor. Y ese es el pecado de la incredulidad. Ese rechazo a Dios y a su señorío, a su reino, es lo que va a condenar a muchos. La incredulidad, el pecado, eso lo separa de Dios. Pero si tú estás vestido de Cristo, de un corazón lleno de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, te vas a soportar unos a otros, como veíamos en el versículo 13 la semana pasada, y te vas a perdonar unos a otros. Y si alguien tiene una queja contra otro, como Cristo te perdonó a ti, tú también lo vas a perdonar a él. Y sobre todas estas cosas, el amor va a cubrir multitud de faltas, y el amor va a unir. La esposa de Billy Graham, un gran predicador, dijo, el matrimonio es la unión de dos perdonadores. Y se necesita, porque si no hay perdón, si no hay gracia, no va a haber paz. Esa paz de Cristo que reina en nuestros corazones, que nos une al cuerpo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como veíamos versículo 15. ¿Y qué rebosa todo esto? Rebosa en agradecimiento a Dios, andando en su palabra, porque la palabra es nuestra guía. La palabra es viva, eficaz, es poderosa para ayudarnos. Y si tú no caminas en la palabra, ¿sabe cuando alguien no lee la Biblia? ¿Cómo lo noto a veces? O como yo mismo lo noto en mí mismo. Me vuelvo un ogro. Me vuelvo yo. Me vuelvo egoísta. Y yo sé que cuando alguien no camina en la palabra, muchas veces solo habla de yo. ¿Por qué? Porque somos seres egoístas. Alguien dijo también que el matrimonio es la unión de dos pecadores, de dos personas egoístas que todos quieren cumplir sus propios deseos y jalar agua para su molino, para su propio reino. Y en ese sentido venimos a este pasaje primero sometiéndonos a Dios, y lo hacemos por amor a Cristo.
No porque mi esposo, no porque yo lo merezca, porque tu esposo lo merezca. O no porque la esposa lo merezca, porque muchas veces pecamos. Yo peco contra mi esposa todos los días, ella peca contra mí. Pero lo hacemos porque Cristo nos hizo libre para amar y para decir la verdad en amor, perdonar y para andar en el milagro de la salvación que nos dice: vive para Cristo y hazlo con gracia, así como Cristo te perdonó, tú perdonando a otros, no opacando el pecado, no dejando el pecado como es, y ya vamos a ver, sino llamando al arrepentimiento con gracia, contribuyendo en la santidad del cónyuge, de los hijos, pero también reconociendo que eso es la gracia. Es un regalo inmerecido que lo hacemos por fe para la gloria de Dios. Ok, entonces vivimos con gracia porque somos resultado de la gracia de Dios. Damos de gracia porque de gracia hemos recibido. Perdonamos así como Cristo nos perdonó. Amamos así como Cristo nos amó. Damos así como Cristo se dio al mundo. Decimos y andamos en la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad y Él nos guía. Y todo lo hacemos para su gloria. Vayan conmigo al versículo 17 de Colosenses 3. Y con eso quiero comenzar porque es un buen inicio para recordar: todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo. ¿Qué significa la palabra todo ahí? Todo. Todo es todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y damos gracias a Él. Y hoy veremos que esta gracia la necesitamos para vivir con gracia en el hogar, en el trabajo y en toda nuestra vida. Comencemos con el hogar. Vivimos con gracia, Colosenses 3:18, en el hogar. Pero déjame decirte una advertencia primero. Y ya más o menos la mencioné. Y la advertencia es esta. Hay un autor que yo uso este libro para consejería matrimonial o prematrimonial. El autor se llama Tim Chester y él escribió un libro, se llama Matrimonios centrados en el Evangelio. Y él dice: no hay matrimonios perfectos, no hay esposas perfectas, no hay esposos perfectos, no hay padres perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Déjame darte esa advertencia. No hay padres perfectos. Muchas veces queremos dar una imagen que no es. Y toda esta semana el Señor me quebrantó. Uno, porque no podemos dejar que el hogar se maneje por sí solo, porque hay roles y hay áreas que los esposos debemos cumplir, y hay roles que la esposa debe cumplir, y hay roles que los hijos deben cumplir. Y tenemos que ser obedientes, diligentes, disciplinados en llevar estos roles a cabo. Pero quiero darte una advertencia primero. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay esposos perfectos. Sin embargo, la provisión de la gracia es inagotable. La provisión de su gracia es inagotable. Y Él, su gracia es mayor, y la iglesia es la novia de Cristo, por la que Cristo se entregó para hacerla santa. ¿Se acuerdan? El matrimonio es el reflejo de Cristo y la iglesia. Este misterio reflejan Cristo y a la iglesia. Y Cristo se entregó por la iglesia, por su esposa, por la novia. La purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5, 25, 27. Y no hay necesidad de esconderse ni de fingir en mayor o menor grado. Eres un fracaso. Yo soy un fracaso como esposo o esposa, pero la sangre de Jesús cubre
y perdona ese fracaso. Ok, diciendo esa advertencia, Cristo perdona, hay gracia. Vamos a lo que la Biblia nos dice, porque por otro lado, sí podemos en Cristo, manteniendo ese balance, la gracia de Dios, pero también debemos ser obedientes a lo que Él nos dice. Y ahí es donde entra la gracia en el hogar. Primero, gracia en el matrimonio, gracia con los esposos. Mujeres, versículo 18, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. ¿Ok? Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Algo importante que tenemos que reconocer es que desde la caída, Dios fue el que instituyó el matrimonio. No fue el enemigo, no fue el mundo, fue Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán en Génesis 2? Y vio que el hombre estaba solo. Y dijo Dios, hagámosle una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda que le ayude en colaboración, que le ayude en esta misión, en esta tierra, en la misión que Dios tenía encomendada para la humanidad. Y entonces la mujer fue hecha, dice que puso a dormir a Adán y luego de la costilla salió, dice, dio vida, el Señor dio vida y creó a Eva, carne de su carne, hueso de sus huesos. Y entonces luego vemos que Dios le dice a Adán y Eva, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de todo lo demás pueden comer, pero sabemos que Eva pecó, Eva comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego se lo dio a Eva, a Adán, y Adán come también del fruto. Y vino, ¿y qué pasó? Dios le pregunta a Adán, ¿qué fue lo que pasó? Él echó la culpa a Eva, la mujer que me diste me dio de comer. Y luego vemos que todo esto se corrompió, entró la corrupción, entró el pecado, entró la muerte. Y por lo tanto, ahora hay consecuencias, hay una corrupción, hay una maldición. Aún la tierra para producir fruto lo produce con espinos, y el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, tiene que sudar. La mujer tiene que dar a luz hijos con dolor de parto. Pero no solamente eso, hay una maldición hacia la mujer que lo dice en Génesis 3:16, que muchas veces no hemos puesto atención. Y esta maldición es: a la mujer dijo en Génesis 3:16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Pero esto es parte, escuche bien, con todo tu deseo será para tu marido. Escuche bien, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué el hombre es líder del hogar? Es por el orden de la creación. Dios creó primero a Adán, luego a Eva, y luego procrearon hijos. Y en este orden, el esposo es el que dará cuentas delante de Dios de cómo lidera su hogar. Es el esposo el que dará cuentas de cómo lidera su hogar. Y en ese día, no es que vamos a decir la esposa que me diste, es el esposo que tiene que liderar. Y ya vamos a hablar de eso. Pero en este caso, la mujer, como parte de las consecuencias de la caída, vemos que la mujer, con todo tu deseo será para tu marido, significa que querrá dominar a su marido, querrá controlar a su marido, resistirse a su autoridad. Y eso viene desde la caída del hombre. Y las mujeres saben de lo que estoy hablando. ¿Alguna vez has querido resistir la autoridad de tu esposo? Y por eso dice que él, o sea, el esposo, tendrá dominio sobre la esposa. ¿Por qué? Porque este ciclo de control y poder, ¿se acuerdan quién es el rey? ¿Es Dios? No, yo soy el rey. El esposo dominando a la esposa, yo soy el que mando aquí. Y vemos este control, este ciclo, que lo que termina haciendo es alienando, es aislando a las esposas de los esposos y al esposo de la esposa. Y es una lucha de sexos por control, poder, autoridad, respeto, amor. Y vemos que aquí es donde la gracia de Dios entra
en Cristo Jesús nuestro Señor, y todo esto es posible por Cristo. Si ya has resucitado con Cristo, Pablo les va a decir a las mujeres: mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Ok? Como conviene en el Señor. Bueno, algo que dice la Reina Valera es casadas. Está hablando específicamente a casadas. No está hablando a una mujer que no se ha casado con un hombre mancomunado. No está hablando a una mujer que se sujeta a todos los hombres de la iglesia o a cualquier otro hombre. No, está hablando a casadas. Algo nos dice ahí: sujétate a tu propio marido. Algo clave nos dice ahí: a tu propio marido. Y luego dice: como conviene en el Señor. Miren lo que dice Efesios 5:22, que es un pasaje paralelo de lo que nos está hablando aquí. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si algo sabemos de este pasaje es: las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, no a todos los hombres, a su propio marido, como al Señor. Lo segundo que sabemos de estos pasajes paralelos es que una mujer debe someterse como conviene en el Señor. Lo mismo que Efesios 5:22, esto es como al Señor. ¿Qué significa esto? Como conviene en el Señor. Siempre la pregunta es: ¿y qué pasa si mi esposo me pega? ¿Debo someterme si mi esposo me pega? La respuesta es no, porque eso no conviene en el Señor. Si hay violencia doméstica, llama a la policía por amor a tu esposo para que alguien lo controle. Ok, debo someterme a mi esposo si mi esposo me hace pecar. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque como conviene al Señor significa que agrade a Dios, que agrade al Señor. ¿Se acuerdan de la historia de la reina Vasti en Esther, en el libro de Esther? Le pidieron bailar en frente de todos los borrachos lujuriosamente. Le pidieron hacer un baile sensual y la reina decidió no hacerlo. Nosotros vemos que si tu esposo te pide algo que no conviene en el Señor, obviamente lo que el Señor dice en su palabra, tú no lo haces. Ahora, sumisión es algo voluntario. Mientras estudiaba, el verbo sujetarse está y voy a decir algo técnico, por favor síganme, está en griego, está en un verbo medio de voz pasiva, voz media. Es un auristo pasivo, voz media. Lo que significa es que no es como un imperativo que se lo dice a las esposas, a los hijos, obedece, sino que da una connotación de que fluye voluntariamente, las mujeres voluntariamente sometiéndose a sus esposos por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Sometiéndose al liderazgo de los esposos. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Esto es algo bueno para el matrimonio. Y el enemigo ha querido vender la mentira de que no, de que libérate. Tú eres una mujer empoderada, independiente. No ocupas a los hombres. Y el problema con eso es que muchas veces, es cierto, la mujer tiene habilidades increíbles en muchas áreas, mayor que los hombres. Sin embargo, Dios en su sabiduría, en el orden de la creación, creó al hombre, a imagen de Dios lo creó a la mujer, a imagen de Dios lo creó, en igual dignidad, en igual valor, sin embargo con roles distintos. El hombre no puede procrear, el hombre no puede dar a luz, es la mujer. El hombre, Dios le dio una fuerza distinta que a la mujer. No que la mujer sea débil, pero le dio una fuerza distinta para hacer cosas en el trabajo, en el día a día distinto. Y ahí vemos algo solamente en cómo se expresa de lo que Dios hace
y que Él tiene roles distintos y funciones distintos para los hombres y para las mujeres. Y si Dios dice, sométete a tu marido, es por algo bueno, porque esto trae una armonía en el hogar. Trae una armonía en el hogar, como cuando alguien canta en armonía diferentes voces, tipos de voces. Uno hace segunda, uno hace primera, el otro hace bajo, barítono, alto, y se escucha hermoso. Pero el mundo te dice, no, canta solo. Tú eres la única voz, la única Coca-Cola en el desierto. Canta solo, tú eres independiente. Pero no, el matrimonio es una armonía que cuando se une, el que hace segunda voz no dice, yo soy mejor, no, sino que se unen en un trabajo en equipo, en un complemento, en una complementariedad, donde el esposo y la esposa son iguales en dignidad y en valor, pero diferentes en roles y funciones. Y Dios le dice a la esposa, sométete a tu marido, como conviene en el Señor. Quiere decir que desde que te convertiste a Cristo por amor al señorío de Cristo, entonces te someterás a tu esposo por el bien de Cristo y por el bien de tu esposo. ¿Ok? Entonces pone la voluntad del esposo, como dijo Tim Chester en su libro, antes que su propia voluntad. Y escuchen bien lo que digo. Pone la voluntad del esposo antes que su propia voluntad. ¿Por qué? Porque confía que su esposo la va a liderar en el Señor, como cabeza que es Cristo. No perfectamente, ¿se acuerdan lo que dije al principio? No perfectamente, porque ningún esposo es perfecto, solo Jesucristo, pero sí en armonía. Ahora, obviamente sabemos que hay esposos que deshonran al Señor, no son cristianos y muchas veces se van por el camino del mal. Son infieles a su esposa, abandonan sus hijos, abandonan a su esposa, y obviamente eso es pecaminoso. Y obviamente ahí, ¿qué te ayuda? Si tu esposo te ha abandonado o has sufrido por tu esposo, obviamente si hay abuso físico, llama a la policía. Pero obviamente si te ha abandonado y te fue infiel, ¿qué es lo que te puede sostener ahí? Cristo es tu esposo. Yo sé que se escucha así, pero es una verdad hermosa. Cristo es tu esposo fiel, que dio su vida por su iglesia. Cristo es el esposo perfecto, que nunca te va a ser infiel. ¿Se acuerdan la historia en Oseas? Que Dios le dijo al profeta Oseas que fuera y buscara una prostituta y se casara con ella. Y Oseas la buscó, y esta prostituta se fue con otros hombres. Y esta prostituta pensaba que sus amantes eran los que le daban el vino, el aceite, la comida, lo necesario, pero no. Dice ahí que ella no sabía, pero yo era quien le proveía todo eso, porque la amaba. Y luego dice, te perdonaré, te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón. Y ya no me llamarás, dice, Señor, sino que me llamarás Ishi, esposo. Entonces, ¿qué significa esto? Y ese es un reflejo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le fue infiel a Dios por mucho tiempo y Dios lo perdonó. Dios es fiel donde tú y yo somos infieles. Ahora, nosotros como iglesia hemos sido infiel y Él permanece fiel. Así que si tu esposo te ha abandonado o tu esposo no está cumpliendo con el liderazgo, recuerda, Dios es tu esposo. Si estás en Cristo, Él, Jesús, es el esposo de la novia. Y Jesús es un esposo fiel, que no te va a abandonar ni no te va a dejar. Entonces recuerda esta idea. Entonces someterse
mientras estudiaba, hay un comentarista que se llama Richard D. Phillips, y él dice que este precepto, todo este pasaje, este versículo argumenta, dice, sabiamente que la esposa debe saber con quién casarse. En segundo lugar, Pablo no enseña a los esposos a someter a sus esposas, como era el consejo universal del mundo antiguo. Más bien, el verbo someterse se da a la esposa, como le decía, en voz pasiva, es algo voluntario para el beneficio tanto de Cristo como de tu esposo. Y recuerden, al final del día, tanto las casadas, dice, lo hacen por amor a Cristo. Y el mismo Pablo, en Tito 2, él dice a las ancianas, a las mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, escuchen bien, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si una esposa no se somete a su marido y siempre está buscando pleito, porque el hombre es egoísta y la mujer, como dijo alguien, es caprichosa por la maldición de la caída. Si una mujer no da ejemplo a sus hijos y a las mujeres más jóvenes, corre el riesgo de que la palabra de Dios sea blasfemada y que las nuevas generaciones no vean esto como algo sano y bueno. Pero luego habla a los hombres y les dice en el versículo 20, 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Gracia con las esposas. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Este es un amor sacrificial, incondicional, un amor que todo lo suple, que todo lo soporta, que todo lo provee, que cuida, que guía, pero no de una forma áspera, no de una forma iracunda, no de una forma airada, enojada. Y los hombres tenemos el problema de que podemos ir a dos extremos: o somos iracundos, enojados, airados, nos encendemos rápido, o podemos ir al otro extremo, que seguimos siendo iracundos, enojados, pero somos indiferentes en la pasividad. Quizá no gritamos, pero nos vamos al sofá, empezamos a rascarnos y por dentro estamos que ardemos. Y no decimos nada, pero por dentro estamos que es un fuego. Y somos indiferentes a la esposa. No hablamos con ella, no le decimos nada, sino que nos quedamos callados y no lo hablamos. Entonces, con mi esposa estudiamos un libro que se llama Amor y Respeto. Al esposo se le dice ama a tu esposa en Colosenses, y a la esposa se le dice respeta a tu esposo. Y este autor decía que al corazón del problema del conflicto es que la mujer anhela amor y el hombre lo que anhela al corazón es respeto. ¿Por qué? Porque creemos que se nos irrespeta nuestra autoridad, nuestra posición, nuestro liderazgo, y tiene algo que ver con la palabra. Entonces, por eso, cuando vemos eso es atacado, nos encendemos, pero no hay excusa. Si ya naciste de nuevo, la Biblia te llama a amar a nuestras esposas. Otra vez, advertencia, no lo vamos a hacer perfecto, pero no seas áspero con tu esposa, no seas áspero, no seas iracundo, no seas amargo con tu esposa. Ámala. ¿Y cuántas veces yo lo he hecho? Yo he pecado contra mi esposa y ella aquí está. ¿Cuántas veces he sido áspero? ¿Cuántas veces no la he tratado como vaso más frágil? No como a vaso más débil. La Biblia no dice eso, sino como frágil. ¿Por qué? Porque Dios la ha creado así. Dios la ha creado como mujer que necesita ser amada y necesita ser cuidada.
necesita ser regada como una flor para que florezca. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque los hombres somos egoístas. Vivimos para nuestros propios deseos. Y entonces, en ese sentido, los hombres debemos amar con un amor incondicional. Mira lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Escuchen bien. Y se dio él mismo por ella. Marido, amen a sus mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Amen con un liderazgo espiritual en la palabra. Mira lo que dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Jesucristo murió por su novia para santificarla, para purificarla. Tenemos que velar. Escuchen bien, Tim Chester dice eso. Amar es velar por los intereses de tu esposa más que los tuyos. No los intereses pecaminosos, no los intereses, no estamos hablando nada de eso, pero los intereses. ¿Y cuál es el interés mayor que un hombre debe buscar en su esposa? Que sea más como Cristo, a través de la palabra de Dios, guiándola en la palabra, que ella florezca, que ame más a su Señor y Salvador. Pero si tú y yo no caminamos con Cristo, alimentándonos de la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar yo, y no de ella. ¿Se fijan? Por eso es importante caminar en la palabra, para que sea él, ella, no yo. Y es importante, porque es el diseño que el Señor nos ha dado. No los intereses pecaminosos de ella, sino los intereses de un amor, de un liderazgo espiritual. Guiarla en la palabra, apuntarla a Cristo, estudiar la palabra juntos con ella, orar con ella. Y con mi esposa hemos tenido temporadas donde oramos más, oramos menos, pero es algo que el Señor esta semana me ha quebrantado. Debo orar más con mi esposa, debo leer más la palabra con mi esposa. También esposos, protejan a sus esposas como su propio cuerpo, por amor a Cristo. Pongan los intereses de su esposa antes que los suyos, no los pecaminosos. Miren lo que dice Efesios 5:28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, y hay gente que dice, no, es que yo es para mí, yo trabajo para mí. Algo que con mi esposa hemos hecho desde que nos casamos, y es algo que muchos matrimonios latinos muchas veces luchan con eso, es nosotros tenemos todas nuestras cuentas de banco mancomunadas. Es una sola cuenta. Mi dinero es su dinero, el dinero de ella es mi dinero, y todos lo llevamos a la luz. Todo está a la luz. Y en este sentido si yo pienso en comprarme algo para mí, obviamente tiene que haber una comunicación, pero también tiene que haber, espérate, también es para algo de ella. Y casi siempre ella está pensando siempre en mí, y con los años he tenido que pensar en ella también más. Entonces tenemos que pensar en estas áreas. Ámala proveyendo para las necesidades. Un esposo tiene un rol de proveer, porque nadie aborreció, dice versículo 29, Efesios 5, jamás tu propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, le da de comer. Timoteo dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Hombre, si no estás proveyendo para tu hogar, pero eres el Santa Claus, ahí eres el San Nicolás con todos tus amigos, eres el que invita a todo. Y yo he luchado con eso. Muchas veces yo invito a todo mundo a algo
y luego me acuerdo, espérate, hay que hacer bien los números. Hay que pensar primero en el hogar. Hay que ser generoso, pero si no eres generoso, hay que ser generoso con sacrificio, sí, pero no a costas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Ahora, lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Se fijan en este mensaje? Cristo sustentó a su iglesia, nos proveyó todo lo necesario para la salvación, para la vida, para la piedad. Él tiene cuidado de ti. Ama exclusivamente a tu esposa. Despréndete del cordón umbilical de tu madre y de tu padre. Ahora eres un solo cuerpo con tu esposa. Mira lo que dice Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. He visto hombres que llegan a su casa y lo único que hacen es llamar a su mamá por horas y horas. No pasan tiempo con sus hijos, no pasan tiempo con su esposa. Yo me acuerdo que en el caso de mi papá, él era un excelente hijo y luchó para ser padre. Le fue difícil por el alcoholismo. Pero él nunca llegaba tomado donde su mamá. Hablaba con ella por horas y horas y a la casa llegaba tarde. Y era difícil. Era difícil, ¿por qué? Porque muchas veces hombres no desconectan el cordón umbilical de la madre y siguen ahí, siguen conectados a la mamá y hay que crecer, hay que hacerse hombre, hay que madurar. Los hombres tenemos que liderar en nuestro hogar a nuestras esposas y tenemos que honrar a nuestros padres, pero tenemos que tener ese amor exclusivo a la esposa, donde ella es quien tiene el primer lugar en mi amor y lealtad. Cuando te casaste, ya tu lealtad no es a tus padres, tu lealtad es exclusiva a tu esposa. A Dios primeramente, pero exclusiva a tu esposa. Y yo les dije que esto iba a dar para todos hoy. Al principio les advertí porque es la palabra del Señor y es hermoso, porque yo también he pecado en muchas formas de esto y he fallado. Vive el evangelio con gracia, pide perdón cuando peques. Ser hombre no es ser súper fuerte, que nunca pecamos. ¿Sabes cuál es el problema espiritualmente? Aún la Biblia dice que si no tratas con comprensión a tu esposa como a vaso más frágil, ¿sabes qué dice? Que tus oraciones tendrán estorbo. Muchas veces, hombres, oramos y oramos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos luchando en nuestro propio conflicto de egoísmo. Y no recibimos, ¿por qué? Porque no estamos liderando bien nuestro hogar y no estamos amando a nuestra esposa, sino que queremos que Dios nos dé, pero no nos acordamos de la parte que Él nos ha encomendado en nuestro hogar. ¿Qué dice? Grande es este misterio, Efesios 5:32. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Grande es este misterio, dice, hablo de referencia a Cristo y la iglesia. El matrimonio es refleja este misterio de Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Versículo 33 de Efesios 5. Y que la mujer respete a su marido. ¿Se fija? Hombre ame a su esposa. Esposa respete a su marido, como conviene en el Señor. Esposos, volvamos a la viga de nuestros ojos, volvamos al tronco de nuestros ojos, sigamos en Cristo amando a nuestras esposas, recordemos esos votos delante de Dios, vamos y pidamos perdón y amemos con fidelidad a nuestras esposas. Si no te has casado y estás viviendo en mancomunado o en fornicación, honra a la mujer que tienes ahí. Cásate, arrepiéntete. Cásate, es algo verdadero y bueno. Herman Bavinck, mientras estudiaba, él escribió un libro que se llama La familia cristiana a principios de los años 1900. Y él dice que mientras el esposo no ame a su esposa según este ejemplo, con amor voluntario, inquebrantable, escuche bien, y abnegado, no tiene nada que exigirle a la esposa.
Mientras no haya guardado la ley, solo esto es amor en el verdadero sentido de la palabra. Amar por amor a Cristo. Voluntaria y libremente, fiel e inquebrantable hasta la muerte. Hombre, ¿se puede decir eso de ti? No le exijas a tu esposa. Ámala abnegada, inquebrantablemente. Yo, otra vez, no he llegado al estándar. Imagínense el estándar de reflejar a Cristo en la iglesia. Muchas veces no llego. Cristo es perfecto. Solo Él es perfecto. Pero quiero darte un desafío. El desafío es este. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Apúntale al blanco todos los días. Apúntale. Y di, Señor, hoy quiero honrarte al amar a mi esposa y servirle. Y algo práctico, una vez leí un libro de C.G. Mahoney, algo práctico es sorpréndela y sírvela. 2 palabras que te memorices: sorpréndela y sírvela. Primero, ámala sorprendiéndola. Sorpréndela lavando algo, sorpréndela cambiándole el pañal al niño. Cosas que a veces yo hago y mi esposa se sorprende porque wow, no lo hizo en un buen tiempo. ¿Se fijan? Ámala sorprendiéndola, pero ámala sirviéndola. ¿Cómo? Sorpréndela con una cena, invítala a una cena. Sírvele con áreas de servicio. Si llegas a la casa y no está la cena, no te enojes. Prepara tú la cena. Hazle tú la cena. Si llegas a la casa y algo pasó, sirve. Inquebrantable, abnegadamente, libremente, voluntariamente, hasta la muerte, por amor a Cristo. Luego sigue diciendo el pasaje, versículo 20, y ya me quedé ahí en esos 2 versículos nada más, todo el sermón, ya se me fue el tiempo. Pero luego dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora, no está hablando de hijos adultos. Obedezcan en todo. Hijo, mira, deja a esa mujer, no te ayuda. No está hablando de hijos adultos, está hablando de hijos en la casa que necesitan la corrección, la amonestación, la instrucción del Señor. Hijos, sean obedientes. Los hijos deben obedecer a los padres porque es el diseño de Dios para proteger las familias y no es una opción. Ahora, también los hijos luchan con su pecado. Yo puedo ver cuando David, mi hijo, está desobedeciendo porque es un niño, pero muchas veces es porque está siendo desobediente. Y tenemos que tener un cuidado en eso y ver y corregir en la amonestación del Señor sin enojarnos, sin ira, que es algo que todos luchamos muchas veces. Y en este sentido, versículo 1 dice en Efesios 1 al 3, mira lo que dice Efesios 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Por eso que los hijos obedezcan a sus padres es algo bueno, porque es el diseño de Dios, es lo correcto, es lo sano, es lo necesario que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Ok? Estamos hablando en el Señor también, porque esto es justo. Los hijos deben honrar a sus padres, esto es apreciarlos, respetarlos, porque Dios lo ha estipulado y es algo bueno, no solo para los padres, sino que trae beneficio para los hijos. Es algo bueno, trae beneficios. Muchas veces yo le doy a mi hijo cosas por gracia, pero a veces cuando yo veo que tuvo un buen día y obedeció, como padre yo digo, wow, le quiero animarlo, quiero hacer algo para él. La mayoría de veces le doy cosas por gracia, pero muchas veces es porque se portó bien o hizo algo, y no lo hago como recompensa solamente, pero es un amor, un estímulo. Honra a tu padre y a tu madre, dice Efesios 6:2, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Estamos viendo, obviamente, que los que estamos en Cristo no perecemos, pero hay algo, una promesa aquí, una promesa que me ayudó a entender esto. R.C. Sproul dice que los hijos tienen la responsabilidad de llevar a cabo parte del plan de Cristo para traer unidad a la raza humana. Esta vez la unidad entre generaciones, para Pablo, parte de lo que caracteriza la cultura gentil como sometida al juicio de Dios, es que se caracteriza por la desobediencia de los hijos a sus padres. Y vemos este ejemplo de que todos los que rechazan el señorío, la sumisión de Dios, son hijos de desobediencia. Entonces, cuando un hijo obedece, refleja esto. Queremos enseñarle que hay un Dios y que Él ha estipulado autoridades en la tierra para que ellos obedezcan. Pero lo hacemos por amor a Cristo, no por demandarles el respeto. A veces yo me he escuchado decir palabras que después digo, ¿por qué dije eso? Tienes que respetarme, tienes que hacer esto. Cuando debemos apuntarles, sí, tienes que respetarme, pero tenemos que, como padres, mantener la calma. Es algo sobrenatural, déjenme decírselo. En el poder del Espíritu Santo solamente se puede hacer. Mantener la calma, apuntarle a Cristo, corregirlo, instruirlo en la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque es algo bueno que le apuntamos a un diseño de Dios. Y en este sentido, gracias con los hijos también. Mira lo que dice el versículo 21 de Colosenses 3. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esto es, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen, no se desalienten. No los provoquen a ira. Es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hay ocasiones, obviamente, donde los hijos se enojan pecaminosamente, pero nosotros como padres no debemos provocarlos a ira. Debemos corregirlos con una fortaleza apacible, con mansedumbre, con firmeza, pero con amor. Y eso es, otra vez, no es fácil. Solo se hace en el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que, porque si no los vamos a desalentar, desanimar. Y ahí es donde viene muchas veces que muchos hijos de pastores o muchos hijos de hermanos cristianos ven a su papá una cosa en la iglesia, pero en la casa muchas veces gritamos. Y es algo que el Señor nos llama a que debemos hacerlo con mansedumbre, con dominio propio, con templanza. Y todos los cristianos, padres, debemos hacer eso. Y el Señor, otra vez, me quebranta en esto porque he pecado de muchas veces, de muchas maneras, pero hay gracia en el Señor y tenemos que enfocarnos. John MacArthur me ayudó a pensar en cómo exasperamos a nuestros hijos muchas veces. Y él dice que muchas veces los exasperamos con exceso de protección. Muchas veces encerrándolos demasiado, ahogándolos, no dándoles espacio, no confiando nunca en ellos, suponiendo siempre que no te dicen la verdad, nunca dándoles la oportunidad de actuar con independencia, haciéndolos sentir ahogados y aplastados. Nunca son suficientes. También los puedes exasperar o provocarlos a ira con una excesiva indulgencia. Puedes comer el chocolate que quieras, ver horas de televisión, lo que quieras. Puedes pasar en el iPad todo el día si quieres. Y esto es el reverso de una excesiva protección, es la permisividad excesiva. Y se pueden desalentar porque los hijos pueden pensar que no somos amados o se sienten inseguros. ¿Y por qué no? La Biblia lo dice con claridad: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y muchas veces, en vez de disciplinarlo con una mansedumbre, lo que le damos es la tablet, lo que le damos es dulce, lo que le damos es la televisión. Y el problema de eso es que eso los
va a desalentar, desanimar. ¿Por qué? Porque se van a sentir inseguros y nunca amados, porque el padre necesita también. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y si no reprendes y si no instruyes a tu hijo, lo estás aborreciendo, aunque no lo veas así. También favoritismo, ten cuidado con el favoritismo. Una tercera manera con toda certeza provocará ira a nuestros hijos es mostrar favoritismo hacia algunos de ellos. Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob y Rebeca prefería a Jacob. El problema de esto es que le decimos a uno de los hijos: ni siquiera compares a unos hijos con otros, no digas cosas como ¿por qué no puedes ser como tu hermano? No emplees las virtudes o los talentos de un hijo como la norma frente a la que medir los logros de otro. No hay nada más humillante para un niño que ser humillado o rebajado por una nada bondadosa comparación con un hermano o con un compañero de clase. Entre nosotros muchas veces hay hijos que no son hijos de otro matrimonio, y muchas veces al que sí es hijo, sí le amamos, pero al otro lo comparamos o nos airamos con él, y tenemos que tener cuidado con el favoritismo, porque si tú ya eres el padre, él tiene los mismos beneficios y derechos, porque tú te uniste a un pacto con la madre de ese niño, y ahora ese pacto significa que tú debes amar todo lo que ella ama, y tú tienes que amar a sus hijos y no tener favoritismo. Y ese es un ejemplo donde muchas veces también, aunque sean tus propios hijos, este niño me respeta más porque el hombre lo que anhela es respeto, entonces este niño lo voy a querer más. Y ten cuidado, porque al hacer eso desalientas a los otros. O uno nace con unas virtudes distintas que el otro y es peligroso. Metas irrealizables es el otro, metas irrealizables. Muchos padres provocan a sus hijos a ira, impidiéndoles constantemente a alcanzar metas. Presiona a tu hijo a que llegue a metas que nunca alcanzaste y lo destruirás. Y he conocido padres que meten a sus hijos en clases de natación, en clases de básquetbol, en clases de... El pobre hijo no tiene vida, en clases de fútbol, en clases de kung fu, en clases de karate, y tu hijo, tú tienes que lograr todo lo que yo nunca logré. Y el problema con eso es que lo puedes desalentar, porque al final del día estás poniendo expectativas en tu hijo que pueden ser metas irrealizables. Hay que tener disciplina, tienen que lograr algo en la vida, pero el propósito de lograr algo en la vida no a costa de desalentarlos. También el desaliento de un modo similar puedes provocar a ir a tu hijo desalentándolo. Recuerda el versículo: padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Puedes desalentarlo en el desaliento por sus propios éxitos, minimizar sus éxitos, cuando los criticas constantemente, pero nunca los recompensas, nunca los elogian por sus logros, nunca les permiten gozar de sus propios éxitos. Siempre es como todo negativo, no se disfruta. Y en la vida hay que disfrutar también, hay que celebrar éxitos. Alguien me recomendó hace un buen tiempo: en el ministerio trata de celebrar tus éxitos primero con tu esposa, con tus hijos. Y otra vez, no lo hago perfecto, pero es algo importante. Celebra los éxitos, descansa, relájate, como dicen, cálmate, como decimos en Honduras, cálmate, decimos en Honduras. También el otro es el descuido, otra forma de provocar a tus hijos. Ya me pasé de hora, hermanos, perdón. Ira es mediante el descuido. Deja de mostrarles afecto, muéstrate indiferente a ellos, no te interesa lo que les interesa, no te preocupas por sus necesidades, y así moverás a hijo a tu hija. Condescendencia es otro. Siempre les hablas hacia abajo: yo soy mejor que tú, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y los hispanos somos buenos para decirle a nuestros hijos: yo cruzaba todo un río para ir a la escuela, y tú cómo no puedes hacer esto, y yo me iba descalzo. Y siempre estamos como en ese lenguaje de condescendencia con los hijos, y los hacemos sentir como: entonces, ¿qué hago? ¿Me voy descalzo? ¿Me voy al río Ohio? ¿O qué hago? Y esa condescendencia es peligrosa. Retirada del afecto. Y ya con esto
una disciplina excesiva también. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros vemos a Cristo y que dice Efesios 6:4, dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Como alguien dijo, queremos que nuestros hijos estén listos para el día del juicio, no para el día de su graduación en la universidad. Y es bueno que estudien, es bueno que se disciplinen, pero tu meta es instrúyelos en la palabra y en la amonestación del Señor. Instrúyelos en Cristo. Amonéstalos cuando sea necesario. Dales la instrucción necesaria. Deuteronomio dice, cuando vayas por la plaza, cuando vayas por el parque, háblales el evangelio, apúntales a Jesús en todo lugar. No tiene que ser súper estricto, solo ahí cuando estamos sentados haciendo el devocional. No, cuando jueguen pelota, cuando jueguen básquetbol, cuando hagan algo, apúntales al evangelio, apúntales a Cristo y Él te guiará. Luego, por último, gracia en el trabajo, y lo vamos a leer. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y esto está hablando en el contexto nuestro, está hablando de empleadores. Si tú eres un jefe, si tú eres un trabajador, trabaja como para el Señor, con sinceridad de corazón, no para ser visto por tu jefe, sino temiendo al Señor. Pero si ustedes son los jefes, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Miren lo que dice Santiago 5. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se ha oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal, dice, de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Muchos jefes no le pagan a sus empleados y ha sido retenido, dice. El clamor de los segadores, de los trabajadores, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha el clamor de los trabajadores cuando sus amos, sus empleadores, sus jefes los tratan con desprecio, no les pagan lo justo, no les dan lo necesario. Pero también dice a los trabajadores, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Y termina con esto: gracia en toda tu vida. Versículo 23, Colosenses. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Ya sea que estén con su familia, con su esposa, estén al 100 con su esposa. Que Dios nos ayude. Si están con sus hijos, que estemos al 100, el 100% de nosotros. Que Dios nos ayude, porque todos hemos pecado. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para que digan, wow, qué bonita familia. No para que digan, es que es pastor, tiene que hacerlo. No, por amor a Cristo, por amor a mi esposa, por amor a mis hijos. Y que el Señor cambie nuestros afectos, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Él quien servimos. Y Él es nuestro Señor. Y por amor a Él vivimos con gracia. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a vivir con gracia para tu gloria y para tu honra. Por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras esposas, a las esposas con sus esposos. Ayúdanos con nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.